Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Solamente para hacerles la semblanza, lo siguiente. Ya tengo su regalo para que vengan. Por favor, tomarían guardia en esta fecha. Este va a ser entonces estamos a 2 semanas para comer el curso y para que ustedes también terminen con la secuencia de principios lógicos primos y además toda la secuencia que sigue y lo posterior. También lo sabe mi referencia propia en cuanto a el diseño de trabajos que los ayuden a ustedes dentro de la sumatoria de puntos. Entonces es importante que lo tengan bien presente para ir sumando los puntos correspondientes. Todo este tipo de trabajos se va a ir identificando dentro de la plataforma Claro que maneja también en cuanto a la información propia. Dudas que tengan, puede ser con mi persona, pero más próximas, contáctenme. ¿Algún tipo de duda o pregunta que tengan respecto a lo que estamos diciendo ahorita? No, muy bien. Entonces, como dice que el curso se torna un poco abstracto, entonces vamos a ver cómo vamos desenvolviendo el proceso de aprendizaje y de serlo así, vamos a planificar este tipo de ayudas con la ayuda de José Pedro para poder llevar a cabo este tipo de acercamiento en cuanto a un refuerzo de las ideas un tanto abstractas que se nos marcan y se nos montan dentro de la dinámica del curso. ¿Estamos en ello? ¿Sí? Muy bien, entonces hoy nos toca muy bien, por problemas técnicos normalmente me decían entonces para iniciar la proyección, entonces vengo aquí a traer esta secuencia de cambio correspondiente. Muy bien, ¿qué principio estábamos viendo o nos quedamos viendo en la sesión anterior? Exacto, el principio de identidad. No podemos decir que es principio de igualdad, porque la identidad y la igualdad son dos conceptos diferentes que en este caso sí los tenemos que separar de una manera concreta. Sí, así que no podemos decir que agradezco también la colaboración en cuanto a entender que es el principio de identidad. Vamos a continuar con este precepto. Estas láminas obviamente se las van a estar compartiendo, así como el material que he estado compartiéndoles en cuanto a lo que es las papeles correspondientes. Bueno, quiero indicarles que si bien, tal y como ustedes nos expresó, estamos ante el principio de identidad, no podemos decir que algo es idéntico o no. O sea, esa es la idea general, se crea en la cabeza. Decir identidad, manzana es manzana, árbol es árbol, estudiante es estudiante. Muy bien, pero vamos a entender esa secuencia de los árboles. Si árbol es árbol, va a existir algún tipo de diferenciación entre lo que se va a entender un objeto y otro objeto. De igual manera, manzana es manzana, sí, tenemos manzana roja, manzana verde, amarillas, etc. Entonces va a llevarnos esto a un punto importante y a cuestionarnos qué es idéntico y qué no. Para este precepto vamos a entender las ideas básicas de que se va a ver o diseñar respecto a lo que son las ideas de los gemelos. Nosotros conocemos a los que son los gemelos, si no, pues posiblemente tenemos a un familiar gemelo. Vamos a entender que precisamente nos vamos a ver como idénticos. O sea, a primera manera y a primer instante, que son personas idénticas. ¿Por qué? Porque compartieron un área en donde se ve la gestación, además comparten ciertos rasgos que los hacen preliminarmente similares entre sí. Pero el punto de diferenciación es que cada uno de estos gemelos también va a sufrir alguna diferencia de la cual nosotros vamos a partir.
Y es lo mismo que ocurre con la norma, ¿sí? Lo que existe en la norma, más específicamente en el Código Procesal Civil Mercantil, y eso es escrito aquí, artículo 116 del Código Procesal Civil, que es su inciso 2, ¿sí? Ahí nos habla que es la dispendencia, ¿sí? Porque ¿qué es el precepto? La dispendencia. ¿Qué es la dispendencia? Si nosotros abarcamos o nos acercamos a lo que dice el artículo 116, numeral 2 del Código Procesal Civil Mercantil, vamos a tener la secuencia que alguien tendrá en su Código Procesal Civil Mercantil. Por favor. 116 numeral 2. Solamente dos. A ver, 116, solamente 116. Oye, aquí nos está hablando ya de un precepto un tanto más avanzado, excepciones previas. Todo lo que ocurre en el proceso procesal, en el proceso civil y mercantil. El artículo 116, numeral 2, que es lo que nos establece la dispendencia. ¿Qué se entenderá eso? Porque existen dos juicios que se están llevando de manera paralela, ¿sí? Al momento de llevarse dos juicios de manera paralela, ¿sí? Nosotros podemos plantear lo que es la excepción de dispendencia. O sea, nosotros le planteamos al juez de mire, estamos llevando a cabo un proceso tanto en este juzgado como en este juzgado, que versan sobre lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar? Es este principio de identidad. Esta identidad es lo que nos marca, o sea, de los estudios más profundos que vamos a hacer del procesal, vamos a entender que estos dos juicios que están llevando a cabo, para que una de las partes pueda iniciar esta problemática ante el juez, tiene que plantear esto de dispendencia. Al momento que está planteando, nuevamente repito, es para decirle al juez, señor juez, tiene dos casos que se están manejando de la misma idea, de la misma estructura. Por lo tanto, lo que está conociendo el juez A y lo que conoce el juez B, solamente lo va a conocer el juez A. Por lo tanto, al ser idénticos, o lo que buscamos es desechar el juicio B. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese sentido? Aquí tenemos un precepto totalmente concreto de lo que es el principio de identidad. Nuevamente repito, artículo 116, inciso 2, que es lo que nos marca el Código Procesal Civil Mercantil. Aquí tenemos dos expertos procesalistas, ¿verdad? Que conocen toda la secuencia de cómo se desarrolla el precepto mismo y cuándo, lo que nosotros vamos a buscar en los juicios per se. Como les digo, es conocer que son juicios que tienen una validez similar. ¿Sí? En este caso vamos a hablar o vamos a entender precisamente que a un caso concreto es un despido, muy bien, pero viene por papeles, plantea en un juzgado sobre instalación y en otro juzgado también plantea sobre instalación. Uno lo conoce en el juzgado primero y otro en el juzgado segundo. Entonces la entidad, en este caso, una entidad social anónima, va a plantear esto, ¿sí? La dispendencia bajo este mismo artículo. ¿Por qué? Porque a veces, mire, señor juez, se están conociendo todas las instalaciones, tanto de A como de B. Por favor, decídase sobre uno. Entonces, ahí, en este caso, se van a solicitar información al juzgado A y al juzgado B para entender cuál fue el proceso más antiguo, ¿sí? Vamos a conocer otra figura directamente vinculada que si tiene sus matices en cuanto a lo que estamos viendo, pero que está totalmente diferenciado. Ok, vamos a entender eso. Es el artículo 538 del Código Procesal Civil y Mercantil. Como les digo, les tomo los ejemplos con la normativa directamente al Procesal Civil y Mercantil. ¿Por qué? Porque si conocen el Código Procesal Civil y Mercantil, ustedes pueden entenderlo ahorita, ¿verdad? Que si ustedes conocen todo lo que es el proceso civil,
van a entender en el 90% de los casos que se dilucidan a nivel nacional. Sí, por favor, compañero. Sí, Lo de la acumulación. Sí. Procede la acumulación del proceso de los siguientes casos. 1. Cuando diversas demandas establecidas provengan de una misma causa, aun cuando sean diferentes las personas que litigan y las cosas que sean objeto de la demanda. 2. Cuando las personas y las cosas son idénticas, aunque las restricciones sean diferentes. 3. En general, siempre que la sentencia que haya de pronunciarse en juicio deba producir efectos de cosas usadas. Ok, muchas gracias. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Artículo 538 del Código Procesal Mercantil. Oye, tenemos preceptos, 3 numerales para ser específicos para entender esta dinámica a la cual nos estamos acercando, que es la identidad en sí. Si bien la acumulación de acciones nos dice que, voy a poner nuevamente el ejemplo de la reinstalación, ¿sí? Tenemos la reinstalación por un lado, en 2 juzgados diferentes, A y B. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, en este caso la entidad va a venir y va a indicar, mire, precisamente existen dilucidad en 2 casos, por lo tanto, vamos a interponer jurisprudencia. Pero ¿qué es lo que va a hacer el trabajador en sí? Va a decir, mira, efectivamente no cometí un error, sino traté de salvar mi derecho. Entonces, por lo tanto, como tengo 2 juicios, uno en A y otro B, voy a pedir la acumulación. ¿Por qué? Porque la acumulación es lo que nos dice el precepto segundo. ¿Sí? El precepto segundo, nuevamente, compañero, ¿qué es lo que nos dice? Y numeral 2. Cuando las personas y las cosas son idénticas, aunque las pretensiones sean diferentes. Muy bien, entonces, personas y cosas son idénticas, son iguales. ¿Sí? ¿Qué es lo que buscamos en este principio? Accionar bajo esa misma dinámica. Juan Pérez está solicitando sobre instalación y aquí también Juan Pérez está peleando sobre instalación. Muy bien, está muy bien. Pero ¿qué es lo que pasa si la entidad que tenemos aquí, una sociedad anónima, tiene reinstalaciones, no solamente Juan Pérez, sino María López, y etcétera, 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 pero todas versan sobre la misma situación que es la reinstalación? Esto no se puede mezclar, ¿sí? Esto no puede venir y caer en ningún sentido. ¿Por qué? Porque si en este caso las pretensiones, las personas y las cosas pueden ser similares, pero si las personas y las cosas pueden ser similares o idénticas, pero las pretensiones directamente están desvinculadas. ¿Por qué? Porque en este caso Juan Pérez pudo ser operario, hablemos de una máquina, operario de máquinas, él estaba en costura. María López, ella estaba en planchado. Obviamente tenían un horario diferente y una circunstancia diferente. Este tercer elemento pertenecía a los cuerpos de seguridad. Este cuarto elemento es mantenimiento. Esto, mantenimiento de equipo. Obviamente todos van a pelear su reinstalación, pero cada uno de ellos tiene una pretensión diferente. ¿Por qué? Porque si bien Juan Pérez le dejaba un salario mínimo pero salario, María López le dejaba un salario también, pero le pagaban horas extras por estar planchado. Seguridad tenía un salario mínimo pero fijo. Y así nos vamos con cada uno de los elementos. Entonces aquí no podemos hablar que todas las personas despedidas dentro de la máquina pudieron directamente estar o llevarse a cabo estos efectos del 538 en la legislación, porque las pretensiones no son iguales. ¿Por qué? Porque cada uno va a estar reinstalado, pero al momento de pagar los salarios caídos, será la diferencia económica la que va a tener una variación a cada uno de los elementos que buscan este acceso dentro de lo que es los preceptos mínimos en cuanto a la comunicación. ¿Sí? Pero al leer el inciso 2 dice, cuando las personas, o sea, este principio aplica cuando las personas y las cosas son idénticas, aunque las pretensiones sean diferentes. Pero la exposición está entendiendo al revés, que no aplica cuando las pretensiones son diferentes.
Sí, el precepto marca, pues, obviamente, una igualdad en cuanto al derecho mismo de acceder y buscar la acumulación. Pero ya lo que se hace procesalmente, juzgado en salas, pues es obviamente esta diferenciación que les estoy comentando ahora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si bien el precepto no dice aquí, efectivamente está esta persona con esta pretensión, está esta cosa que puede ser también parte del conflicto de derivado litis, lo que está ocurriendo en este caso es que no van a surtir efecto las acumulaciones, sino van a tener las mismas acciones diferenciadas en las cuales va a acceder cada persona. En cuanto al sistema laboral, ahora me voy a modificar bajo, o muévanse ustedes conmigo, bajo los preceptos de lo que nos dice el Código Procesal Civil Mercantil y en lo que son los juicios mercantiles. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que dice? Muy bien, estamos ante una resolución que emitió un ministerio. ¿Sí? El ministerio, le voy a poner ejemplo práctico, porque recién acabo de participar en una audiencia en la cual estuve participando. Muy bien, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros conocemos las bolsitas de NACS, ¿sí? En estas bolsitas de NACS, que hay picantes, archiverísimos, no me recuerdo qué variedad también. Estos snacks, hay una entidad mexicana. Esta entidad mexicana, precisamente, tiene concentrado todo lo que es la marca a nivel Latinoamérica. Es lo que marca este producto, la manera general. A lo que nos dice la manera general de entender que el producto es visto, y que su argumento era a nivel Latinoamérica, se va a entender como una marca famosa, como una marca a través de la cual nosotros vamos a reconocer de manera inmediata. ¿Qué es lo que hicieron aquí en Guatemala? Las demás empresas, pues, obviamente vieron el producto, dijeron si es algo rentable, tratemos de llevar algo similar hacia los consumidores, pero con manufactura guatemalteca. ¿Sí? ¿Qué es lo que trabajaron? ¿Qué es lo que hicieron? Un producto similar. ¿Sí? Aquí estamos ante la similitud. ¿Qué es lo que nos dice la similitud? Bueno, precisamente puede ser algo totalmente cercano a lo que es el origen, pero no va a ser igual. Eso es lo mismo en cuanto a lo que es el derecho de marcas. ¿Sí? Pero no solamente, aquí tenemos la matriz, va a ser esta. La matriz era esta y salieron tres productos más en cuanto a ello. ¿Qué es lo que hicieron? Salió una resolución administrativa del Ministerio de Economía en el que la marca de origen mexicano dijo: están atentando ante mi producto, porque estos tres productos pretenden ser iguales y distribuirse a menor precio aquí en Guatemala. ¿Qué es lo que hizo el Ministerio de Economía? Sacó una resolución diciendo efectivamente esta marca tiene la fama internacional, por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Estas tres marcas no van a estar inscritas en Guatemala. Oye, ¿qué es lo que hicieron? Estos se fue un proceso contencioso administrativo y ¿qué fue lo que ocurrió? Cada uno de los que le negaron la inscripción planteó una demanda contenciosa administrativa en contra de esta resolución misma del Ministerio de Economía, de la resolución del Ministerio de Economía. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, precisamente aquí surgen los efectos de la acumulación. ¿Por qué? Porque estas tres entidades están atacando la misma resolución. Como se ataca la misma resolución, si surten efectos lo que nos dice el 538 del Procesal Civil y Mercantil. Porque los efectos que van a tener esto es atacar esta misma resolución. ¿Qué es lo que hizo la sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo? Lo acumuló todo en un expediente, le puso el nombre 1, 2 y 3. Se acumula sobre el más activo, entonces se va a acumular sobre el primero. Entonces aquí vamos a entender de que si vamos a resolver este caso, vamos a resolver los tres.
¿Por qué? Porque los efectos van a ser para los tres. Aquí, en este sentido, como se aplica en Torre Martín, en el contencioso administrativo, sí opera lo que nos dice el artículo 538 respecto a las personas, cosas, dan una igualdad, dan una identidad de lo que nosotros estamos viendo. Como les digo, yo sé que esto es abstracto, pero es lo más básico que estamos en entender esto. No me sirve explicarles que manzana es igual a manzana o escritor es igual a escritor. No, esto lo vean así. Porque así es como quiero entender su futuro próximo. Futuro próximo es comenzar a ver cosas sin ningún. Comenzar a ver mercantil. Entonces es entendible bajo esta dinámica tratar de llevarles esta información tal y como principio de identidad dentro del Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a ver, 116 del Procesal Civil y Mercantil y 538 del Procesal Civil y Mercantil. ¿Dudas? Bueno, dentro de la presentación que les voy a hacer llegar para el parcial, vamos a ver cómo argumentar cuál es el objetivo. Yo les voy a poner el caso. Miren, en este momento, el lamentable accidente que ocurrió, pueden protegerlo con armas jurídicas, está en la capacidad de hacerlo, ¿sí? Claro que sí. Yo no voy a limitar y decirle, miren, no, solamente indíquenme que es A y A. No me sirve por favor. Lo que ustedes tienen que hacer ya es un cotejo jurídico, normas, las cuales les estoy dictando, les estoy haciendo, para que ustedes tengan esta sensación. ¿Sí? No me sirve de nada. Y más adelante me va a poner escritas públicas de los derechos humanos. Ustedes los vean y analicen los errores en los cuales un abogado, un notario, incurre en su día a día. Es lamentable, por supuesto. Pero todo por no comprender. En el caso de los trabajadores, Sí. viendo el ejemplo que tiene que ser con los dos. Ahí lo que estábamos viendo es que cuando hay una acumulación es con respecto a la reinstalación, porque es la misma persona. No hay problema. Exacto. Pero si ya nos pasamos a las prevenciones, ya no aplicaría. Claro. Eso Y eso lo vamos a ver las prevenciones dentro de los principios que se llama tercero excluido, donde vamos a comparar A y B y vamos a sacar la construcción C. Pero todo esto es a través de dos ejemplos, a través de que ustedes entiendan que las figuras que son legales y mínimas, para ver si en este caso ustedes les hace más complejo, porque en anteriores semestres se ha sido, que no prefieren ver el procesal civil y mercantil, solamente que no sea la Constitución, es importante que me entreguen para venir y arreglar y para movernos en lo conocido, en lo que es más entendible. Pero, como les digo, es tratar de identificar que ustedes también tengan ese espíritu de buscar más, entender más. Si bien abstracto, pero hacer entendible esa dinámica al momento que ustedes analicen. Perdón, licenciado. En el ejemplo que puso los trabajadores, fuesen operarios. Ahí está, muy bien, a eso quería decir. Y pues estaba buscando que se la pregunta. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Todos somos operarios. Aplicamos el principio. ¿Sí? Pero tenemos otro espacio. Yo tengo 10 años, él tiene 8 años, él tiene 10 años, él tiene 5 años. Entonces ahí vamos a aplicar de ser excluidos. Por el principio de no contradicción. ¿Sí? Cada caso es particular. Cada elemento, si bien tenemos una letra muerta que se llama códigos de X cosas, pero al momento de aplicarlos entre los problemas que van a venir dentro del examen, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues la aplicación.
Tampoco les voy a decir el examen, miren, defina o desarrolla lo que dice el artículo 16 de la ley de Dios, no, tampoco van a sacar códigos, no, porque esto solamente es una práctica, ¿sí? Ustedes ya saben qué dice el artículo de la Constitución, ustedes ya saben qué es lo que dice el artículo de la ley judicial, ustedes ya saben qué dice el artículo 4 de la Constitución, ¿sí? Nos vamos en base a lo que ya conocemos, ¿sí? Porque si no se vuelve realmente algo tan cumplir este tipo de enseñanza es fácil. ¿Sí? ¿Otra duda? Disculpe, y sería muy complejo para su persona que dentro del código procesal y mercantil usted nos pueda hacer una referencia, que esto es lo completo. Y bueno, como nos decía usted que era la Constitución lo más conocido, sin hacer referencia. La explicación que nos dio, encontramos en la Constitución, pero no ampliarlo, sino que solo repetir. Sí, o sea, sí podemos, como le digo, o sea, precisamente de llegar al consenso, porque aquí es obviamente democracia pura. Si en este caso decimos, sacamos de aquí un proceso civil mercantil, muy bien, nos sacamos de eso, cometimos un proceso y comenzamos a hacer toda la referencia propia a lo que son, de hoy en adelante, a Constitución, ley de orden judicial, Pacto de San José, y demás normativa tanto más internacional y un poco más general. ¿Sí? Hablando de lo que dice aquí la compañera, vamos a pedir y trasladar lo que es identidad, únicamente hablando, a lo que es la Constitución. Artículo 4 de la Constitución que nos dice, es el de hoy. La nueva, no tenemos que ser bonitos, pero eso es mejor. Libertad y igualdad. ¿Qué nos dice precisamente? Que son los principios de libertad y igualdad. Muy bien. El precepto general de lo que nos dice libertad e igualdad trata o versa precisamente sobre temática general. Recordemos que entender todo lo que nos dice el Código de la Constitución en cuanto al desarrollo sistémico, a lo que nosotros queremos llevarlo como a manera general, ahí lo vamos a entender de la manera más dinámica posible. La libertad e igualdad se va a entender o estaba estructurada bajo ese precepto de una idea general de ciudadanía, tratar de evitar los procesos propios en cuanto a algún tipo de diferenciación con las relaciones o todo lo que pueda existir en el ser humano guatemalteco y sus pares, obviamente. Pero creo que nos dice de una manera más concreta y animada a lo que nos quiere llevar la Constitución misma. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos ensancha? Artículo 4 constitucional. Alguien que me pueda ir y recitar un tanto más amplio para poder llevar y transmutarnos hacia la idea de identidad. ¿No? En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tiene igualdad, oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni otra condición que menosprecie su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Muchas gracias. ¿Qué es lo que ocurre en ese sentido? Muy bien, estamos hablando sobre una igualdad basada en la persona, ¿sí? Todas las personas somos iguales, sí, efectivamente. Tenemos esta dinámica misma de entender la igualdad bajo esa misma idea. Entonces, como les digo, es un precepto general, aplica a todos los que nos pertenecemos dentro de la área matemática. Ahí vamos a entender bajo la idea y bajo todo lo que nosotros queramos referirnos, todas las personas que están en tránsito en el país, todas las personas que están directamente vinculadas y todas aquellas personas en las cuales pueda vivir y tener todo el precepto normativo guatemalteco aplicable a él. Sí, efectivamente, ¿qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que decía o qué es lo que nos dice este caso? Es ver a las personas, igualdad, hombre o mujer. Muy bien, conocemos el precepto de igualdad existente entre hombre y mujer, sabemos que en Guatemala no se tiene eso. O sea, queremos ver y queremos llevar a cabo este tipo de preceptos, sí, pero bajo la idea equivocada, ¿sí? ¿Cuál es la idea equivocada? ¿Cuál sería la idea correcta? La idea correcta sería entendernos que todos los
ir más lejos, si optamos a un salario o a un trabajo, pues obviamente vamos a tener condiciones de salario iguales, ¿sí? Ustedes notarias van a cobrar lo mismo que un notario, independientemente de los años a través de los cuales este notario esté en ejercicio profesional y usted recién inicia, ¿sí? Muy bien, una ejecutiva va a tener las mismas oportunidades en cuanto a salario y avance intelectual y económico de lo que va a tener un alto ejecutivo. Entonces, esas igualdades es lo que nos reviste y lo que nos dice directamente en la Constitución. Pero ese principio de identidad tiene sus bemoles, obviamente, con toda esta dinámica nueva que existe, ¿sí? ¿Cuál es la dinámica nueva que existe? Todo este tipo de serio complejo de pensamientos, a través de los cuales se están creando nuevas figuras jurídicas, ¿sí? ¿Entendemos? Ahora pensemos y analicemos. Si en este caso el matrimonio hombre-mujer puede ser igual, o vamos a asimilarlo, vamos a cotejarlo de manera igual a lo que nos dice el matrimonio, en otros países se llama permitido, entre personas del mismo sexo. ¿Es esto idéntico? ¿Es esto algo que puede llevarse a cabo bajo el principio 4, el precepto 4 de la Constitución? Pero lo que nos dice también el Código Civil. ¿Sí? ¿No? Muy bien. Efectivamente no es así. ¿Por qué? Porque obviamente lo que se busca es esta dinámica de entender que, si bien todos somos iguales, pero hablaremos de idea principal y básica, somos iguales entre iguales, ¿sí? Digamos, si en este caso lo vamos a ver, yo soy igual, o tendría las mismas circunstancias de igualdad frente a los catedráticos que componemos todos los cursos de la facultad. Pero en este caso tenemos una serie de diferenciación entre si cotejamos mi personalidad de igualdad contra la suya, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente ya existe una grada, no solamente física, sino entendible bajo esa dinámica. Rompemos el precepto de igualdad. Bajo esa dinámica está constituida y creada el artículo 4 de la Constitución. Pues, como les digo, es tratar de llevar a cabo, dinamizar un poco, aumentar un poco más respecto a alejarnos de estas estructuras de pensamiento un tanto menos complejos para utilizar este tipo de pensamientos un tanto más complejas para entender y analizar un poco más ese trasfondo. Muy bien. 4 de la Constitución. Tenemos, por favor, artículo 44 y 46 de la Constitución. ¿Alguien me puede leer el 44 y alguien me puede leer el 46? Derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluye otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. El interés social prevalece sobre el interés particular. ¿Qué hemos visto? Interés social sobre el interés particular. La semana pasada me hicieron una pregunta en cuanto a qué importa más en la libertad de locomoción o en la libertad de asociación, ¿sí? El bien particular, pues obviamente se sobrepone a lo que es el interés, pero el interés social se sobrepone a lo que es el particular en sí. Eso es el precepto general que según lo que te dice la Constitución. Estamos ante un precepto de igualdad hacia un tipo de circunstancia de identidad normativa en cuanto a las garantías que nos da la Constitución. O sea, podemos decir que la libertad en una manifestación, ejemplo propio para unir y contextualizarnos tal como dice la compañera, de los ejemplos, ¿sí? En una manifestación podemos hablar de idénticos derechos, de igualdad, perdón, de manifestación, dígase locomoción también, y de asociación. Pues obviamente vamos a tener esta característica para saber si están en la Constitución evidentemente establecidos, es porque los dos nos van a garantizar algo. Pero, según lo que nos dijo aquí el compañero, que lo va a repetir, que nos dice que el interés social prevalece sobre el interés particular. Ahí ya estamos dando otro matiz a este ejemplo, ¿sí? Si estamos utilizando este mismo precepto, una manifestación frente al Congreso, ¿sí? Pero ¿qué es lo que precisa? Directamente la locomoción, pero también las personas están reclamando, son los veteranos de guerra, no nos interesa. Pero si son, en este caso, los bomberos municipales que están, y voluntarios que están llegando hoy a reclamar la parte
el presupuesto que les corresponde no nos hace pensar de una manera diferente este tipo de preceptos. Exacto. Entonces ahí es donde se dan los matices directamente en cada evento y vamos a aplicar una norma que se va a pegar a la misma, ¿sí? Y por eso es fácil la construcción de premisas, pero lo vamos a ver después. Ahorita solamente estamos en identidad, solamente para ir aterrizando más. Tenemos dos preceptos constitucionales, ¿sí? Tenemos el precepto mismo de libertad, la libertad de locomoción y la libertad de asociación, y están directamente vinculadas. Al momento de analizar el caso que se les va a presentar, ustedes tienen que observar. Aquí obviamente no se mira, pero lo van a ver ustedes después. ¿Y qué va a hacer? Pues aquí tenemos dos videos de YouTube que son más fáciles de entender, más digeribles. ¿Por qué? Porque hablan de manera general, establecen preceptos y líneas de pensamiento de manera general. Como les digo, ustedes lo van a tener directamente vinculados ahí en su dispositivo de plano para que lo puedan instalar, absorber y analizar propiamente. ¿Algún comentario o pregunta respecto al principio de identidad? ¿No? Muy bien. Pasamos al siguiente principio. Bueno, para que se nos traduzca, aquí dice el principio de no contradicción. Ya vimos el principio de. Muy bien. Ahora vamos a ver el principio de no contradicción. ¿Y qué es esto? ¿Qué nos dice? A manera abierta, propia, inmediata, nos hace notación a que no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? No se pueden contradecir o no pueden ser excluyentes entre sí mismos. ¿Sí? ¿Qué es una contradicción? Obviamente faltar la verdad. Es tratar de falsear la verdad o tratar de acercar de una manera falsa esos elementos materiales y objetivos dentro de la dinámica de pensamiento. ¿Sí? Eso es lo que hablaríamos como manera general en cuanto a ese principio de no contradicción. El concepto de no contradicción es un principio clásico de la lógica, ¿sí? El cual se van a utilizar una serie de proposiciones. ¿Sí? La proposición A. Recuérdense que les había dicho y les había comentado de que aquí vamos a ver un tanto de fórmulas matemáticas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Vamos a intentar tratar de hacerlos desde la manera más jurídica posible. No es la primera vez que lo hago, no. Está distintivo eso. ¿Sí? ¿Qué se puede hacer eso? Sí, de la manera jurídica y abstracta. ¿Quién muestra hermano? Por supuesto. Sí se puede hacer. Bueno, ¿cuál es la negación de A? Vamos a entenderlo como este simbolito. ¿Sí? A. Y vamos a tener esta idea. ¿Sí? La negación de A. O sea, la negación de una proposición. O simplemente en el examen le vaya a decir, mire, por favor, en este caso, identifique cómo se establece formalmente el principio de no contradicción. Ustedes van a decir que es bajo esta misma dinámica. Negación de A, negación de la proposición. ¿Y qué es lo que nos dice precisamente? El principio también tiene una versión ontológica. ¿Qué es la ontología? Eso lo vimos en el principio. O introducción al derecho. Oye, hay investigación para eso. Nada pense y no ser al mismo tiempo. Y en el mismo sentido. Esta es la información general que ustedes tienen que absorber respecto al principio de no contradicción. Nuevamente lo repito, nada puede ser y no ser al mismo tiempo. ¿Sí? Vamos a entenderlo bajo esta misma dinámica propiamente dicha. Para ver, ahí tenemos el 630, el 622 del Código Procesal Civil Mercantil. ¿Sí? Voy a tomar nuevamente ejemplos
del procesal civil y mercantil. Casación de corte, ¿verdad? Casación de corte. Bueno. 622, procesal civil y mercantil. 622. Procede la casación por quebrantamiento sustancial de procedimientos Así es. en los siguientes casos. Léame el 5. Número 5. Cuando el fallo contenga resoluciones contradictorias. ¿Qué? Cuando el fallo contenga resoluciones contradictorias. ¿Sí? Aquí tenemos el ejemplo clásico de lo que es no contradicción. O sea, lo que no debe ser. El 122.5 procesal civil y mercantil. ¿Sí? Cuando el fallo tenga resoluciones contradictorias. ¿Qué es lo que ocurre? Dentro de la dinámica de un fallo, ustedes, ¿con qué reciben laboral? Ya les dijo las sentencias de la SEC. No. Muy bien. Pienso que ustedes ya han tenido el acceso a leer algún tipo de sentencia así de manera general. Muy bien. Todos. Muy bien. Gracias. Una sentencia se constituye, digamos que por inicio, cuerpo y fin. ¿Sí? Encabezado, cuerpo y cierre. Dentro del encabezado hacemos la identificación de los hechos, etcétera, etcétera. En el cuerpo van a ir los considerandos. Considerando 1, 2 y 3. En este caso tenemos 3 considerandos. Desplegados de la siguiente manera. El considerando 1 es el fundamento jurídico, a través del cual yo, Sala, voy a decir, voy a resolver este caso bajo este mismo precepto. Estamos hablando de algo de trabajo. Entonces voy a decir, si precisamente me voy a basar en el código de trabajo, según lo que me dice el 325 el código de trabajo, el 316 el código de trabajo, el 365 el código de trabajo, para hacer mi fundamento considerando. Regularmente, considerando 2 son los antecedentes. Cómo se llevó a cabo hasta donde estamos ahora. Cómo surgió el problema, cómo se resolvió en primera instancia y cómo lo va a resolver el juez de la sala. ¿Sí? Ese es el considerando 2. Considerando 3, ya es el análisis propiamente de la sala, o en este caso del juzgado. Ya diciendo, si mire, me presentó estos documentos, su base legal fue esto, su argumento fue esto, y tenemos dos opciones, ¿sí? O le decimos sí, o le decimos no, ¿sí? En lugar de demanda, sin lugar de demanda. En este considerando 3, por decirle 3, hay fallos de la CC, me recuerdo un fallo, si estoy mal en ley hidroeléctrica, tiene 125 considerandos, es una sentencia de 1135 páginas. Muy interesante lección. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, en eso, el considerando 3, se va a desplegar todo el análisis de cada juez, de cada magistrado, para decir, bueno, claro, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Ya en el cierre se hace la parte resolutiva, que es lo que dice donde se afirma. Si nosotros en nuestro análisis de proceso considerando decimos, mire, en este caso lo que usted pretende no puede ser, entonces sin lugar la demanda, en la parte resolutiva me tienen que decir sin lugar la demanda. ¿Qué es lo que dice con lo que nos dijo mi compañero? 622, numeral 5. Realmente, por favor. Cuando el fallo contenga resoluciones contradictorias. Exacto, ahí está. Cuando el fallo contenga resoluciones contradictorias. O sea, ¿qué es lo que nos dice? A manera simple. El considerando 3 no está acorde a lo que sea la parte resolutiva. Porque el considerando 3 venimos diré, señor, lo que usted pretende es totalmente incorrecto, es totalmente falso, porque según los hechos usted no pudo haber hecho esto, o realmente el patrón no estaba en su capacidad propia de dar por finalizado su relación de trabajo. Pero en la parte resolutiva, o sea, en el cierre, decimos con lugar la demanda. Y le damos este proceso de con lugar la demanda y se viene toda la declaración, la parte declaratoria así. Eso es un fallo contradictorio, ¿sí? Porque todo el cuerpo, todo me venía diciendo que no. Y al final de cuentas me dijeron, que veamos así, no, y al final me venía diciendo que sí es a favor de la demanda mía, entonces por lo tanto se va a exceder ahí. Esto es lo que nos dice el 625 del procesal civil mercantil. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este sentido? Tenemos un fallo contradictorio. ¿Qué hacemos? El cotejo
de lo que nosotros analizamos con lo que estamos resolviendo. ¿Y qué es lo que nos dice este pinche principio? Nada puede ser y no ser. Bien. Es así. Un tanto más dije, ¿sí? Nada puede ser y no ser al mismo tiempo. Eso es la no contradicción. Si lo queremos llevar al positivo, tenemos que venir porque a esa norma, pero como todo, regularmente por mala, todas las normas están hacia el pensamiento negativo, hacia la idea de que no hago, no establezco. O sea, todo es negativo. ¿Sí? El Código Penal, pues obviamente, nos está diciendo que si usted hace esto, tiene esta consecuencia. Entonces, con este mismo precepto, 622.5, primera parte del procesal civil mercantil, vamos a entender que nada puede ser y no ser al mismo tiempo. ¿Sí? Y vamos a entender algo, y posiblemente ahorita le voy a traer recuerdos amargos a Tatiana. ¿Sí? Lo que vimos sobre una paradoja del gato de Schrödinger. ¿Alguno ha escuchado la paradoja? Sí. El gato está y no está. Exacto, la misma vez. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos ocurre? Este es otro ejemplo gráfico de cómo se puede entender este tipo de conceptos en cuanto a la no contradicción. Bueno, esta es la primera parte de lo que nos dice este principio con el que estamos analizando de 622.5. Eso es uno mínimo de lo que es no contradicción. Continuemos dando lectura de la atmósfera, por favor. La aclaración puede haber sido denegada. Cuando el fallo otorgue más de lo pedido, no contenga declaración. Otorgue más de lo por favor. O no contenga declaración sobre alguna de las pretensiones oportunamente deducidas. Puedo ver. ¿Sí? Hubiera sido denegado el recurso de ampliación, Por favor. en general, por incongruencia del fallo con las acciones que fueron objeto del proceso. ¿Sí es? ¿Digo? No, eso no. Estos tres preceptos para entender también cómo es la dinámica de un principio de no contradicción dentro de la legislación energética. ¿Sí? 622.5 y 6 del procesal civil mercantil. Muy bien, ¿qué nos dice? Que otorgue más de lo pedido. Esto en lenguaje simple del nivel procesal se puede decir, puede denominar ultra petit. ¿Sí? Ese es el concepto, ya lo conocemos. ¿Sí? Que otorga más de lo pedido. ¿Sí? Que otorga menos de lo pedido, es lo menos petit. ¿Sí? Y tenemos la incongruencia. Muy bien. ¿Cómo se pegan estos tres elementos? El 626, numeral 6 del procesal civil, con este principio. Nada puede ser y no ser a la misma vez. Bueno, vamos a entender esta misma dinámica en cuanto a entender que otorgamos más de lo pedido. Vamos a decir precisamente, la pretensión era, movámonos al mundo laboral. La pretensión era la reinstalación. El trabajador pretendía que lo reinstalaran. Así, muy bien, está bien. El juzgado le dijo sí, que vamos a reinstalar, por supuesto. Pero además, en la sentencia va a decir, vamos a ordenar que tu reinstalación sea el puesto de gerente. Él era operario. Al momento de hacer este tipo de circunstancia, la reinstalación a un nuevo puesto de trabajo está sucediendo. Aquí está otorgando más de lo pedido. ¿Por qué? Porque solamente se solicitó la reinstalación y el juzgado oficiosamente ordenó la reinstalación más el nuevo puesto en el cual va a estar desempeñando sus funciones. Más de lo pedido. Por lo tanto, nada puede ser y no ser al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque pidió la reinstalación, sí. Y le resolvieron la reinstalación, sí. Identidad, muy bien. Espérate. Ahora bien, contradicción. Está otorgando más. Pero el puesto de gerente, no. Aquí está dando. ¿Por qué?
Está haciendo la restauración, sí, pero no puede ser opuesta de género. Nada puede ser y no puede ser al mismo tiempo. Podría ser, sí, reinstalación, efectivamente, al puesto operario que tenía, sí. Principio de identidad y nos salimos y nos casamos aquí. Esto es para entender, otorgar más de lo que ahora minus petita, sentido contrario. Hay de reinstalación y solamente me dijeron, no, miren, realmente la reinstalación no es lo que tiene que venir y estar, sino lo que vamos a reconocer es únicamente el pago de prestaciones, pero solamente de 2 años laborados. Y él trabajó 10, menos petita, ¿sí? Menos de lo que dijo. Entonces, por lo tanto, nada puede ser y no ser al mismo tiempo. Está pidiendo reinstalación, por supuesto, pero no le están ni otorgando ni eso. Están dando menos de lo que solicitó, ¿sí? Y ahora en congruencia, ¿cómo vamos a hablar? En congruencia, bajo el precepto de puede ser y no ser al mismo tiempo. En congruencia la vamos a marcar que algo no lleva ese mismo precepto, ¿sí? Bien, vamos al artículo 26, no me recuerdo, ¿qué es lo que nos dice el 26? Por favor, compañeros. O 6. Concordancia entre la petición y el fallo. El juez deberá dictar un fallo congruente con la demanda y no podrá resolver sitios sobre excepciones que solo puedan ser propuestas por la parte. Gracias. El artículo 26 del Código Procesal Civil Mercantil lo pueden agarrar o lo pueden pegar el artículo 622 numeral 6 del Procesal Civil Mercantil. Pero ¿qué es lo que nos dice? Algo de la congruencia, ¿sí? Que obviamente si le pedimos al juez que resuelva sobre reinstalación, él no puede alejarse de resolver eso, no puede alejarse de resolver reinstalación, no va a resolver sobre prestaciones laborales o sobre el despido justificado. Es reinstalación, evidentemente la reinstalación. Entonces, por lo tanto, esta congruencia no puede ser y será la vez. Así es como vamos a entender esta dinámica de lo que es el principio de no contradicción dentro del análisis jurídico de la norma procesal civil y mercantil. Vamos a la Constitución, por ejemplo, precisamente, ¿sí? Es lo que nos dice el ejemplo clásico que siempre se marca. Artículo 2 de la Constitución que nos dice: el Estado garantiza vida, ¿sí? ¿Qué nos dice el artículo de pena de muerte de la Constitución? La pena de muerte de las personas. Entonces, aquí, el ejemplo clásico que puede marcar todo, casi todos los autores agarran es de que el Estado puede garantizar la vida y también garantizar la pena de muerte. ¿Por qué? Porque el Estado está obligado a garantizar la primera y solamente aplicar el excesivo rigorismo de la pena en cuanto a las circunstancias que así lo establece el Código Penal. Ese es el ejemplo clásico de la Constitución. Esto es una contradicción. Nada puede ser y no ser al mismo tiempo. O es vida o es muerte. Pero no puede subsistir los dos momentos en el mismo precepto. Pero hay una excepción, sí, claro. Hay una excepción a este principio que estamos marcando la Constitución misma, de lo que es la vida y la muerte, ¿sí? ¿Quién decide la vida y la muerte? El Estado, ¿sí? El Estado mismo decide quién se mantiene vivo y quién se mantiene muerto, según lo que dice la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay muy bien, esta es una figura, esta es una excepción que existe. Para todo tipo de normativas constitucionales y normativas reglamentarias y jurídicas siempre va a existir una excepción, bajo las cuales ustedes tienen que estar muy alertas y aplicar de una manera concreta. Muy bien, vamos a hablar de este precepto que es un tanto más complejo, esta dinámica de pensamiento, a verlo bajo esta figura. ¿Qué nos dice? A proposición de A va conjuntamente para el negativo. Pero este negativo, negativo más negativo, pues por lo tanto, esto tiene una proposición verdadera. ¿Entendiste? ¿Sí? Es sentido formal matemático, ¿sí? La negación de la negación, pues obviamente es exacto, la afirmación, ¿sí?
Bajo esa misma dinámica podemos entender una fluidez, sí. Si nosotros colisionamos esta sectoría, si nosotros colisionamos una norma que está negativa hacia un hecho negativo, esta misma podría tener una confusión positiva. El ejemplo más concreto, ¿sí? Que sería, imaginemos que existe un reglamento de tránsito. En el reglamento de tránsito no está establecido ningún artículo que diga que nosotros tengamos que cortar lo que es todas las señales de tránsito, lo que es chaleco, conos, todo eso no existe, ¿sí? Entonces, pues obviamente, un agente de tránsito va a querer hacer su tarea con el orden y nos exige eso. Yo no lo tengo, la norma no lo dice. ¿Es esto positivo? ¿Positivo? ¿Por qué? No lo tengo porque no lo dice. Exacto. Hacia así, muy bien, está marcado la dinámica, ¿sí? No lo llevo porque no lo dice. Esto se vuelve algo afirmativo o verdadero, ¿sí? El error es fuente de derecho. Una pregunta que sabe. El error es fuente de derecho. Eso por favor ustedes tienen que decir siempre no. ¿Sí? El error es fuente de derecho. Pero muchos abogados lo utilizan bajo esa misma dinámica. Miremos el caso de Malú, miremos el caso de la agua mágica, miremos el caso de los bitcoins. Todo eso son situaciones de ejemplos de cómo las negaciones, o bien lo que podemos denominar las lagunas en las normas, pueden, en asesorarnos, tener esos recovecos y esas salidas fáciles a este tipo de casos de una envergadura un poco más ancha, ¿sí? Entonces, para entenderlo bajo esa dinámica y para simplificarlo, tal y como dijo el compañero, el ejemplo del cono y de las cosas que lleva uno y de que va en el carro, ¿sí? Si no está en la norma, no me lo pueden exigir. Entonces, si me hace falta, no tengo algún tipo de sanción. Y eso es lo que le vamos a seguir diciendo a la gente. Diga, establezcame la normativa jurídica en lo que está. Usted la tiene que conocer, pero establezca, diga, no está, no está, ¿sí? Esa es la circunstancia, tal y como nos dice este concepto mismo, ¿sí? La negación de la negación termina siendo una afirmación, ¿sí? Esto se constituye como un principio de no contradicción. Nada puede ser y no ser al mismo tiempo, ¿sí? Ya vamos a tratar un poquito más a la fondo de la clase, ¿sí? Para hacerlo más fuerte, para entender más la dinámica propia. Más tarde vamos más a solicitar la asistencia como, ya cuando estemos alejados de como información pertinente en cuanto a estos dos preceptos, identidad y no contradicción. Bueno, para hablar directamente de lo que es tópicos realmente doctrinarios y doctrinarios, vamos a entender bajo esta dinámica desde el punto de vista psicológico. Nadie puede creer que lo mismo puede al mismo tiempo se conocer. Esta es una idea misma de cómo entender este principio bajo la idea psicológica. Y bajo la lógica, sin ser jurídica, sino únicamente lógica, es más seguro que todos los principios básicos es que las proposiciones contradictorias no son verdaderas simultáneamente. Esto tiene un poco más de estructura mental, ¿sí? Las proposiciones contradictorias no son verdaderas simultáneamente. Pero aquí lo van a poner ahí. Y ese es el otro principio que nosotros vamos a tocar. Pero hoy continuamos bajo esta misma ejemplo. Bueno, este cuadrito ustedes van a tener, aquí tenemos una semblanza de lo que se puede entender o cómo está dinamizado lo que son las negaciones, lo que son las conclusiones, disyunciones, las condicionales, la negación conjunta y la incompatibilidad. ¿Sí? ¿Esto nos va a servir? Sí. ¿En el parcial nos lo vamos a ver? Sí. Entonces es importante que cuando lo tengan, ya vamos a subir la lámina de identidad, ahí está colgado. Y lo remueven todas las láminas para que lo
Dijo que lo va a subir. Bueno, las diapositivas y de la siguiente, pero es una conjunción y sus consecuencias propias. Y vamos a tener la conjunción diferenciada por la letra Y, la disyunción inclusiva por la letra O, la disyunción exclusiva también identificada por la letra O. Como les decía, ustedes pueden venir y observar en cada artículo de la legislación matemática cuando tienen la letra Y y cuando tienen la letra O, están frente a este principio. Conjunción o disyunción. La disyunción puede ser inclusiva o puede ser exclusiva, pero eso lo vamos a ver en otro momento. ¿Sí? Aquí es un tanto, tampoco nos deja ver mucha la ilustración, pero vamos a entenderlo así. El principio se enuncia como: es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido. Una forma esquemática o formal lo vamos a entender: es imposible que A sea B y no sea B. Esta es como digo, una forma de pensamiento. ¿Sí? Vamos a llevarlo a otro gráfico. ¿Qué es lo que nos dice? Artículo 622, 6 y 26 del procesal simplemente artículo. ¿Sí? Vamos a hablar de la congruencia, que es lo que nos dice también otra petita, minus petita, para entender estas ideas. Idea de vida, idea de muerte y constitución. Si vamos a hablar sobre ese artículo 44 y 46 de la Constitución, algo que vaya contradictorio, que sea contrario a las normas que establece la Constitución y los derechos humanos garantizados, es nula. O sea, es nula. de pleno derecho. Eso es lo que parece, ¿sí? Algo que es contradictorio. Principio de no contradicción no tendría que contradecirse, sino tendría que complementarse, ¿sí? No llevar a cabo esta diferenciación, que eso no es al mismo tiempo. Simplemente si una norma no está pegada a la realidad jurídica y sistemática de los preceptos que nos establece la Constitución, se expulsa el ordenamiento jurídico. Pero si no se dieron cuenta, entonces se activa algo que ustedes ya conocieron, que es la inconstitucionalidad. En caso concreto, exacto. ¿Cuál fue la inconstitucionalidad más sonada en esta semana? Recuérdense de... Preguntó algo que fue importante en la semana. No, la inconstitucionalidad más relevante en la semana, pero por lo menos por decir algo de eso viene como una secuencia propia de todo lo que existe. Si te voy a decir, para contar un poco más de tiempo, gracias a la participación de ambos, para que esta secuencia de información. ¿Qué es lo que nos dice? Dos inconstitucionalidades un tanto más sonadas, ¿sí? La ley de la PNC, ¿qué fue lo que ocurrió? Directamente establecieron una serie de modificaciones en el pasado hacia la ley de la Policía Nacional Civil. ¿Qué fue lo que activó un grupo de personas una inconstitucionalidad parcial? ¿Sí? Sobre el precepto mínimo de esa norma que recién había sido aplicada, o en este caso, tratado de emergencia. ¿Qué es lo que ocurrió? Directamente accionaron contra esa norma interponiendo la inconstitucionalidad. Por lo tanto, la CC resolvió expulsar del ordenamiento jurídico ciertas frases y ciertos elementos de dicha norma. ¿Sí? No me parece. No puede ser, no sé los demás. ¿Qué es lo que decía un precepto del cual me recuerdo? Establecía que en todos los países donde Guatemala tuviera una representación, iba a existir un delegado por parte de la Policía Nacional Civil que hiciera 2 veces el elemento de seguridad y de acercamiento. ¿Qué es lo que plantearon estas personas directamente señaladas? Es de que no puede existir alguien encargado por la seguridad del país, aparte del embajador, o en este caso el cónsul. Entonces, poner un agregado policial dentro de las instituciones que representan Guatemala a nivel internacional, esto llevaba una dualidad de circunstancias. Por lo tanto, ellos dijeron,
no puede ser, dice la primera vez, no puede ser que tengamos un cónsul o embajador y un delegado de la PNC y los dos van a representar los intereses y seguridad del Estado. Eso es solamente un ejemplo. Es noticia común, nosotros lo vemos en Twitter, no sé si me entienden. Bueno, yo nunca, bueno, yo así no tengo tiempo, porque dije que se puede hacer entonces, yo sí no sé qué tiene que ver. Mis fuentes que son Twitter, ¿sí? Porque ahí es true, ahí es penado, un congreso. Es así, es sarcasmo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre directamente? Que es un punto de la ley de la persona. ¿Cuáles son las circunstancias relacionadas a inconstitucionalidades? Fue lo que ocurrió con el presupuesto. Muy bien, de lo que dijeron, accionaron precisamente en contra del presupuesto y hoy, hace un momento, mientras estaba llevando a cabo la conferencia del presidente en cuanto a el accidente que ocurrió lamentable en la Casa de la Paz, el Ministerio de Finanzas estaba presentando al Congreso para solicitar una liquidación presupuestaria por 4.000 millones, ¿sí? Que es lo que dejaba en el limbo esta constitucionalidad marcada y relacionada, avalada por la CC contra el presupuesto nacional. Entonces, allí, estas son las noticias de inconstitucionalidades que recién pasaron la semana pasada. En esta semana vamos a entonces aquí no es al mismo tiempo, ¿no? Es que cada vez la noticia decía que el Consejo Ejecutivo publicó que se hacía efectivo el mismo día. Estaban aprobando y en la Constitución claramente dice que se aprueba después de haberse publicado tanto en el diario oficial como en el diario de menor circulación. Por eso, esa fue otra inconstitucionalidad que hizo el Ejecutivo sobre esa medición de presupuesto. Gracias por la información. Es decir, que eso viene a llenar más las circunstancias y elementos que estaban flojos en esa parte del presupuesto para que fuera fácilmente atacable por las personas que vean. No me acuerdo pero que se presentaron los conflictos suelo, no me acuerdo que la ley dice que nadie puede legislar a su favor. Entonces, esa nota que es una... Podría entrar en el análisis propio de entender precisamente primero tomar ese precepto existente para saber cómo está la dinámica propia, cómo está pegado el reglamento de la ley de los lenguajes legislativos, ver el reglamento legislativo, ver la ley del reglamento legislativo para entender la dinámica. Entonces, es para, vamos a hacer una mayorita y esa yo creo que estos principios están funcionando mejor con ejemplos. No sé si podría dar otro para ver si voy comprendiendo. ¿Está ahí? Bueno, precisamente el año pasado yo me acuerdo que la municipalidad de La Antigua, para los domingos de Cuaresma y para Semana Santa, había dicho que iba a restringir la locomoción de vehículos. Y también para Semana Santa, creo que había dictado un reglamento municipal que había dicho que los bares tenían prohibido vender alcohol. Y yo me acuerdo que se planteó una constitucionalidad por parte de esos comercios en conjunto para decir, miren, yo tengo libertad de comercio. O sea, tengo libertad de comercio, yo creo que eso es algo más moral. Entonces, yo creo que ahí se puede decir, la municipalidad está diciendo, miren, pero nosotros tenemos libertad de acción, básicamente es como que contradecir esa libertad de acción y libertad de comercio por parte de la municipalidad, porque yo creo que se daría mal lugar de que al final pues sí lograron comerciar esos días de alcohol y todo eso. No sé si eso aplicaría como el principio de la municipalidad en este caso, o está diciendo que no, cuando sí se puede hacer según la Constitución. Pues sí, efectivamente también toca los puntos realmente gracias por la identificación misma de qué es lo que puede ser y no ser al mismo tiempo. ¿Sí? Si no tenemos el ejemplo que marcaba ahí, lo que ocurrió con todo de Semana Santa, Cuaresma 2024 en Antiguo, pues obviamente si lo vamos y lo transformamos al derecho administrativo, autonomía municipal, ellos pueden hacerlo, establecen una manera concreta, pero también
versus la legislación misma hacia este tipo de circunstancias bajo un decreto y bajo un reconocimiento internacional, el cual es que este tipo de celebración ya se marcó dentro del patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, al tener que seguir las dos normas establecidas, porque existe un código precisamente para mantener y preservar lo que es el patrimonio tangible de la humanidad. Y también tenemos los preceptos mínimos en cuanto a ver lo que son las disposiciones municipales versus lo que estaban diciendo los comerciantes en cuanto a la. Entonces, es entrar a hacer ese ejercicio propio. ¿Qué es lo que puede ser y no ser? ¿Cómo lo vamos a entender y cómo lo vamos a diferenciar? Pues claramente es entender y ver bajo esa dinámica del hecho observado, es el hecho analizado y el hecho aterrizado en la norma jurídica. En este caso, la identificación de ambos, tanto de beneficio de Semana Santa como la legislación propia en cuanto a las entradas del aumento, beneficio de salario propio de 46,000 pesos, para poder disponer todas las circunstancias de ¿qué es lo que tenemos que observar? ¿Cómo lo tenemos que ver? Bajo los preceptos que nos están diciendo. Si yo les estoy diciendo, identifique la identidad de negro, vamos a agarrar el ejemplo de antiguo. La identidad será que el Código Municipal establece la autonomía municipal y los reglamentos del patrimonio tienen que estar protegidos. Entonces, por lo tanto, al ver esta secuencia, vamos a identificar la identidad, vamos a ligar la identidad a un patrimonio que tiene que ser protegido por las entidades públicas y gubernamentales. Vamos al ejemplo propio a cuanto a identidad. Lo que es el aumento propio a trabajo realizado, trabajo pagado, el principio del derecho de trabajo. Entonces, por lo tanto, entender que esa dinámica de aumento se debe a los costos y si lo queremos justificar de otra manera, pues precisamente lo seguimos justificando bajo la identidad. Pero el principio de no contradicción es subsistir estos dos elementos para ver la realidad de la norma sobre el eje. Y cómo lo vamos a ver es entender que nada puede ser y no ser al mismo tiempo. Entonces, por lo tanto, las causas que subsisten al fenómeno que estamos analizando no pueden venir ni salir de una manera positiva a ambos. Como les digo, es abstracto entenderlo, sí, pero lo estoy haciendo de la manera más que posible. Si nos quedamos con lo que nos dicen los autores, es bastante. Entonces, ejemplos básicos y propios de los que marcamos en el décimo es en cuanto a que todos los hombres son mortales y algunos hombres no son mortales, ¿sí? Solamente alguno de ellos va a ser juicio verdadero, ¿sí? No, los dos no pueden existir al mismo tiempo. Nuevamente repito, el ejemplo sería: todos los hombres son mortales, obviamente lo sabemos. Algunos hombres no son mortales. Eso no es algo totalmente válido porque sabemos hasta la actualidad que no poseen esos rasgos de inmortalidad que se podría marcar en este juicio. Entonces vamos a ver y vamos a entender que todos los hombres serán mortales. Y tenemos que tomar el ejemplo y el concepto o el precepto o la proposición correcta. Anuncio. La asistencia ya estará colocada en el plazo, como ya tenemos a las 7:05 para poder cenar. Gracias. Muy bien. Para terminar un tanto más de hablar de este válido de la información propia, viendo que vamos a ver el principio de contradicción, algo que es importante, ¿sí? El principio, bueno, no se debe confundir el principio de no contradicción con el principio de contradicción procesal, ¿sí? ¿Qué nos ocurre? Es un juego de palabras posiblemente, pero que es lo que nos lleva el principio de contradicción con el principio contradictorio en el derecho procesal, que es un principio jurídico fundamental en el proceso judicial moderno. Implica la necesidad de una dualidad de los que nos tienen las posiciones jurídicas. Traducido en buen castizo sería: la contradicción es que obviamente en un juicio va a haber un actor, va a haber un demandado y un demandante.
Ese es el principio de contradicción. ¿Sí? No lo vamos a confundir aquí con el principio de no contradicción. El principio de contradicción procesal es que existan dos partes. ¿Sí? En este caso, existe tal y existe yo. ¿Sí? Los dos vamos a estar en un juicio ante un tribunal que va a examinar las causas. Ese es el principio contradictorio del derecho procesal, que siempre va a haber una parte A y una parte B. Van a existir muchísimas más elementos posibles, pero para que se entienda de que si todo el examen, la pregunta capciosa, que el principio de la contradicción es idéntico a el principio de contradicción procesal. Ustedes van a decir ¿qué? ¿Cuándo? Exacto. Yo utilizo mucho eso, ¿sí? Mezclo los principios, les hago preguntas en base a los principios. Ya vieron cómo se molesta. El principio no contradictorio es idéntico al principio de contradicción procesal. Ustedes respondieron, ¿cómo? Un principio de la contradicción. ¿Alguna de las dos? Es, pero no puede ser las dos. ¿Sí? Eso es un ejercicio de falso y verdadero. Los exámenes que hacen de falso y verdadero es el principio de no contradicción. Más fácil de decir. Cuando usted le dice falso y verdadero, que tiene que agarrar alguna de las dos. Y no puede ser las dos al mismo tiempo. Las dos verdaderas o de falso. No, no. Va a haber una variación propia y esa va a ser la propia. Eso es el ejemplo mínimo por ahí. No agarra la señal. Ejemplo de contradicción. ¿Sí? Para entender que son contradicciones. Nunca digas nunca. El auto es blanco pero negro. Compré la entrada y no compré la entrada. Ahora llueve y no llueve. Hoy es lunes y jueves. Hoy es lunes. Hay mucha neblina y excelente visibilidad. Son contradicciones muy básicas para entender precisamente qué es tomar un juicio, una proposición, para actuar o dinamizar bajo la esfera. ¿Preguntas dudas que tengan, por favor? Mira que nos pasan los exámenes de No, no, entonces, lo cargo. Como casi no me seguía, pero la posibilidad que nos envíen antes del material, así nosotros lo traigamos y así podamos rayar nuestro material. Así ya lo tenemos, entonces usted explique, creo que va a ser más fácil que tenerlo rayando nuestro material. bueno, nunca lo he hecho, pero vamos a ver si lo posible. ¿Una pregunta de uno? ¿No? Es que esa es lo que se hace. Si alguien a lo mejor pasa los exámenes que pasó casi posibles. Pero haciendo una relación con la de trabajo, pues podría hacer la constitución de una hoja de trabajo que pase a terminar de vamos a poder trabajar. Vamos a ver la bienvenida a trabajar con los demás. Compartida directamente en las
yo sí no soy nada de eso. Todo el apoyo para que ustedes se lo hacen. Entonces, ahí está la información propia, ahí va a trabajar. Pero por favor, leamos. Esto es importante para entender.